Así puestos en pie, mis amados hermanos, vamos a la palabra que he de compartir en esta noche. Le doy gloria a Dios por la vida de cada uno de los que están en este lugar y los que están conectados a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos, a los que han de verlo posteriormente. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 6. He colocado la enseñanza para esta noche, el nombre, la fe en el nombre de Jesús. Así como cantábamos, no hay otro nombre igual. El nombre de Jesús es poderoso. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1, y yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró en el templo andando y saltando. Y alabando, ¿quién? A Dios. Vamos a dejar hasta allí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta noche. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias por todos los convocados, Señor, en esta hora para escuchar tu palabra, Señor, para recibir alimento espiritual para sus vidas, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe para dar, Señor, tu palabra conforme a tu propósito, Señor. Te ruego, mi Rey amado, Señor, que me ayudes, Señor, porque no podré hacerlo si tú no estás conmigo. Te ruego, mi Dios, que le des oídos despiertos, abiertos, Señor, al pueblo que escucha, y que esta enseñanza, Señor, quede grabada, sellada en sus corazones, para que reconozcan el poder que hay en el nombre de Jesús. Te doy a ti la gloria y la honra. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? La fe en el nombre de Jesús. Hace más de 15 días leí este pasaje y me llamó poderosamente la atención el ver esta situación. Es una historia, un hecho que ocurrió, no es una historia inventada, es algo que ocurrió en el tiempo de la iglesia primitiva. Y es una situación que nos permite ver el poder de Dios en medio de una gran necesidad. El poder de Dios en medio de una gran necesidad. Encontramos aquí en este pasaje, dice el libro de Hechos, que Juan y Pedro, ¿verdad?, iban a la hora novena, subían, lo tenían por costumbre, por hábito, ir juntos al templo. Y es que había un lazo fuerte en la vida de Juan y Pedro. Ellos eran compañía desde que eran pescadores, estaban juntos y quedaron de esa manera que cuando les tocó hacer la labor, después que el Señor Jesús ya no está en este mundo y asciende, ellos toman esa autoridad, toman la palabra que el Señor les había dado y continúan con la obra delegada, con la gran comisión: orar, hacer discípulos, ir e impartir sanidad. El Señor les había dicho en el libro de Marcos, ¿verdad? Toda potestad, toda autoridad había sido dada sobre la vida de Jesús. En el libro de Mateo también lo dice.
y que ellos podían ir y sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Eso lo dice el libro de Marcos capítulo 16. Y encontramos, ¿verdad?, también a un hombre cojo, un hombre lisiado, un hombre que tenía una condición, como lo dice su palabra, de nacimiento. Desde que nació ese hombre estaba en esa condición que no podía caminar. ¿Cuántos años llevaba este hombre en esa condición? La Biblia no lo narra, pero tuvieron que ser muchos, porque lo dice, lo registra, que era de nacimiento, pero ya era ¿qué? Un hombre. Ya tenía una edad avanzada, no era un joven, no era un niño, ya era un hombre. Y se supone que este hombre, ¿verdad?, su enfermedad no tenía cura. Los médicos de ese tiempo no podían hacer absolutamente por él, nada por él. Quizás su familia también era de recursos muy escasos. Tanto era la situación que dice que lo ponían cada día. Como no podía caminar, la familia tenía el trabajo de subirlo todos los días a la puerta del templo y lo recogían en la noche, en la tarde. Y este hombre veía desde el amanecer hasta el anochecer su condición que no cambiaba. Estaba como pidiendo limosnas. Esa era la condición. Ya quizás él se había acostumbrado. Y me llama la atención que este hombre está a las puertas del templo, donde se adora al Dios todopoderoso, al Dios sobrenatural. Pero nadie se había fijado en este hombre. ¿Y cuántas veces en nuestra vida sucede lo mismo? Que hay gente a nuestro alrededor con una gran necesidad física, económica, espiritual, y nosotros pasamos desapercibidos al lado de esas personas. ¿Cuánto entraban en el templo? No lo sé, pero esa era la condición del hombre. Quizás estaba allí a la puerta del templo porque sabía que a la puerta del templo estaban los que querían mostrar una piedad, querían mostrar una devoción a Dios. Dice que los mendigos de aquella época escogían lugares como la puerta del templo o escogían estar a la puerta de las casas de los ricos, como el rico y Lázaro, que también nos narra la Biblia. Entonces, escogió este sitio porque allí se aglomeraba mucha gente todos los días. Esa gente que quizás iba a impresionar, que iban a mostrar piedad a su Dios, y se les movía el corazón por soltar una moneda a los pobres, porque a veces vemos los pobres y no somos capaces de darle absolutamente nada. ¿Amén o no amén? Pero justo ese día que ese hombre está ahí sentado, él no sabía lo que iba a acontecer en su vida. Dice que cuando estos dos discípulos, estos dos apóstoles iban a orar, iban a tener esa comunión con el Dios Todopoderoso, cuando este hombre ve a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, dice que este hombre hizo lo que acostumbraba a hacer todos los días. Les rogaba que le diesen limosnas, porque él ya se había conformado con su condición. Él se había conformado que él ya su vida iba a ser así hasta el día de su muerte. Y quizás muchos en la congregación también estamos acostumbrados a una condición que pensamos que Dios no la puede cambiar, que Dios se olvidó de nosotros. Pero, ¿qué hubiese sido de esta historia si le quitamos una parte y la dejamos donde dice que él les pedía limosna y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, chao, te vi y entro en el templo? ¿Qué hubiese ocurrido con este hombre? Allí hubiese quedado sin esperanza de que alguien que conoció el poder de Dios, que vio la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en la tierra, no hubiese hecho algo por él.
Este hombre estaba allí en el templo en Jerusalén y quizás había escuchado de los milagros de Jesús. Jesús no pudo sanar a todos, pero nos dejó trabajo a todos. Amén. A usted y a mí también nos dejó trabajo. En aquella época les dejó a los discípulos y ahora también nos dejan a nosotros. Y dice la palabra que él les rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. La historia cambia cuando Pedro y Juan le dicen: míranos. Y no era que iban a fijar el mendigo, el cojo, la mirada en ellos como hombre. En ese instante Juan y Pedro iban en representación del reino de los cielos. Amén. Porque a ellos se le había delegado una autoridad. Y en ese momento Pedro les dice, entonces este hombre también puso de su parte, porque dice, él estuvo atento. Quizás él no esperaba lo que estos dos hombres iban a decir. Él pensaba que Pedro y Juan iban a sacar de su bolsa una moneda o quizás un pedazo de pan, un alimento para saciar la necesidad del día. Pero había algo más grande y poderoso que Dios quería hacer a través de la vida de este lisiado, de este cojo. Pedro le dice: míranos. Y él estuvo atento. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar frente a un desafío. Vamos a encontrar personas con necesidad. Pero nosotros nos limitamos a lo terrenal, sabiendo que tenemos una herencia, sabiendo que tenemos una autoridad delegada. Y le decimos: no tengo. Ay, pobrecito, es que ahora no tengo. Cuando tenga te ayudo. Eso hacemos nosotros, usted y yo, porque también a veces hemos caído en ese error. La respuesta que sale de nuestros labios no es la misma de Pedro y Juan, sino: no tengo. Inclusive con nuestros hijos lo hacemos. Papi, dame para tal cosa. No tengo. En vez de decir: no tengo ahora, pero vamos a orar. Y el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, que es nuestro proveedor, Él lo hará. No nos acostumbramos, nos cerramos de inmediato para decir: no tengo. Se nos olvida que dentro de nosotros opera un depósito sobrenatural. Se nos olvida. Y actuamos naturalmente, actuamos por lo que vemos, no actuamos por fe. Y eso fue lo que hizo Pedro y Juan. Fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tremendo. Como dice nuestro amigo Silfredo, tremendo. Y nosotros a veces queremos solucionar las necesidades de los demás con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia economía. Tratamos de ser los protagonistas. Este hombre esperaba dinero, pero no se daba cuenta que estaba a punto de recibir la mayor misericordia de curación y de salvación. Amén. Así nos pasamos nosotros también pidiendo limosnas. Y no somos limosneros. Tenemos un Padre celestial que es rico. Rico en misericordia, dueño del oro, dueño de la plata, que puede suplir y sanar todas nuestras dolencias. Este hombre pensó que le iban a dar limosna como todo el que pedía, pero recibió una respuesta que no esperaba. Y Dios quiere dar a sus hijos algo más, mucho más grande. Quizás tú le estás pidiendo una limosna, pero Dios te está preparando algo mejor. Amén. Pero que nos falta tener fe. Amén. Tener la fe
que a Dios le agrada. Pedro le dijo, míranos, no tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro tomó la autoridad que hay en el nombre de Jesús, así como lo cantábamos, el nombre de Jesús. Pedro no le dijo, ahora mismo no podemos hacer nada, pero Dios lo puede hacer. Señor, si es tu voluntad, sánalo. A veces oramos así, tradicionalmente oramos así. Señor, si es tu voluntad, pero nos falta la fe que tuvo Pedro y Juan para orar con autoridad. En el nombre de Jesús, sin titubear, hermano. Como dice por ahí el que se monta a vender los confites en el bus, sin tanto cuento y sin tanta parla. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya, gloria a Dios. No fue ni siquiera el oro, no fue la plata, fue la autoridad que el Señor les había dado. Pedro había visto a su maestro y Juan hacer milagros, hacer señales. Pedro no se enfocó en lo que no tenía físicamente, más bien echó mano del depósito que su maestro le había concedido. Amén. Pedro se sintió poseedor de la mayor herencia. Y a usted y a mí también se nos ha concedido esa herencia. Lo que pasa es que nos falta colocarla en práctica y tener esa fe que agrada a Dios. Pedro se sintió poseedor de una herencia mayor que nada tenía que ver con su condición económica. Ay, yo ayudé al hermano, ya, y se fue el hermano y usted quedó tranquila, pero sigue, porque esa bendición que usted le dio es momentánea, pero Dios quiere darle una bendición mayor, porque no somos nosotros, es Dios quien va a cambiar la condición de las personas. Amén. Dele gloria a Dios. La tarea encomendada a los discípulos venía con un respaldo. No fue que me mandó el gobernador, no fue que me mandó el alcalde, no fue que me mandó el representante, no fue que me mandó. No, ellos venían en el nombre de Jesús de Nazaret. Con total autoridad, propiedad, firmeza. Ellos declararon la palabra. Al momento de ministrar a este hombre, Pedro y Juan usaron la plenitud de todos los recursos que Dios había puesto a su disposición. Y déjeme decirle, mi amado, que esos recursos también están puestos a disposición nuestra. Que cuando vayamos por la calle y veamos la necesidad de una persona, no nos conformemos con simplemente darle una limosna, sino orar y declarar con fe, que Dios lo hará. Amén. En estos días, cuando estaba estudiando, ampliando un poquito más, porque le estoy diciendo que eso viene más de 15 días, esta enseñanza. Y me acordé del hombre que vimos con la carreta. Iba en el carro y yo por lo regular siempre salgo corriendo tarde. Y me voy maquillando en el carro y casi nunca veo los que están al lado. Pero algo me dijo, mírale los pies. Estábamos yo en el carro, un carretillero, mírale los pies. Y preparando esta enseñanza dije, Señor, si hubiésemos orado por ese hombre, un carretillero, pero tenía los pies así de hinchado. Yo lo único que le dije, como íbamos también deprisa, ese hombre tiene que tener problemas de azúcar, le dije a Alex. Pero mi hermano, le digo por testimonio propio, no nos detenemos ante la necesidad de los demás. ¿Cuánta gente, vuelvo y le digo, entraba al templo todos los días y no se detenían a orar para que Dios obrara un milagro en la vida de este hombre? Pero en este hombre también encontramos una fe que agrada a Dios. Una fe que agrada a Dios. Porque este hombre pudo poner en duda el poder, la palabra que le estaban diciendo los discípulos, Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque hace unos días atrás habían matado a Jesús de Nazaret. Y él podía decir, en el nombre de Jesús.
Ese no fue el que colgaron en la cruz, si no se pudo salvar a él mismo. Pero este hombre creyó. Este hombre creyó, porque dice la palabra que cuando Pedro le dijo, levántate y anda, y tomándole por la mano derecha le levantó, al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, eso no fue que fue como el niño cuando está aprendiendo a caminar. ¿Quién le enseñó a ese hombre a caminar? Si él nunca había caminado. ¿Cómo iba a tener ese equilibrio, esa firmeza? No para caminar, sino para saltar. Para saltar. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este hombre tuvo una fe que agrada. Jesús había estado en la tierra. A Jesús lo habían ejecutado para la mayoría por blasfemo. Él podía tener razones para no creer en el nombre de Jesús, pero él creyó. Cuando Pedro y Juan se lo dijeron, creyó en ese nombre que significa autoridad y poder de Cristo. Era Jesús actuando a través de la vida de Pedro y Juan. Aleluya. Este milagro no fue un milagro gradual. Este milagro no fue como el hombre que se lavó, que el Señor le sanó. ¿Qué ves? Veo esto. Bueno, ves otra vez. No, fue al instante. Al instante. Como se llamaba un programa, El Mundo al Instante. Al instante, enseguida. La palabra registra la sanidad de este hombre. No hubo necesidad de enseñarle equilibrio. Él entró saltando, levantándose y alabando a Dios. Pedro no tuvo necesidad de encargarse de enseñarlo a caminar, ni llevarlo de la mano. Dice que de inmediato se le afirmaron los pies y los tobillos, porque ante el nombre de Jesús, ¿quién podrá resistirse? Ante el nombre que es sobre todo nombre, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién? Aleluya, dele fuerte el aplauso al Dios eterno, al gran yo soy. Aleluya. Dice que a él no le bastó con andar. Este hombre debía saltar de alegría, de gozo ante la grandeza de su sanidad. Mis amados, busque en su mente un cojo que usted conozca de hace años, que nunca haya caminado y que pueda ahora tener sus pies y sus tobillos firmes y andar. Vea, ese no lo agarran, se echa a correr ante la grandeza, ante la maravilla de su sanidad. Este hombre manifestaba con saltos de gozo. Y usted que ha recibido un milagro mayor, no dice ni aleluya. No dice ni aleluya. Oye, estamos cantando, llegó Jesús el que pelea las batallas. Mi hermano, si así que va a pelear Jesús esta batalla, está bien derrotado. Ese hombre saltó de gozo, de alegría, de júbilo. Amén. Él no le bastó simplemente con caminar al templo. Eso iba brincando y saltando por todo el camino, que todos los que le veían, dice la palabra, que el pueblo quedó atónito, estaban asombrados ante la grandeza del milagro del cojo del templo de la hermosa. Te pregunto, ¿pueden ver los demás ese mismo gozo en tu vida por la obra que ha hecho Cristo en ti? A veces estamos más aburridos que los que están allá en el mundo. En nuestro corazón debe haber gozo, alegría por lo que Dios ha hecho en nosotros. El resultado de este milagro fue el gozo en la vida de este hombre. Y él expresó su gozo como alabando a Dios. Y usted ha visto milagros sobrenaturales en su vida.
Y llega aquí con una cara de limón. Arrugado, hermano. Ácido. Mi hermano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida es para gozarnos, saltar de alegría. Amén. Gloria a Dios, para vivir todo el día alabando a Dios, dando gritos de alegría. Oye, gritábamos cuando estábamos en el mundo, pasaban guapirriando. ¿Ah? Y acá en la iglesia no pueden decir ni un amén, ni un aleluya. El único aleluya que se escucha es de la pastora y de pronto otro hermano por allí. Pero no les sale ni una palabra de gratitud. Por Dios, de verdad. Que a veces está el Señor moviéndose en la adoración y no le sale ni un gloria a Dios. Estamos graves, de verdad. Fuera de chiste se lo digo. No nos sale, no brota un aleluya. Dice la palabra que hay lo que conoce más Biblia, gozo, fiesta de gritos de júbilo y alegría en la tienda de los justos. Cuanto más en este lugar no se tiene que escuchar gritos de alabanza, de gloria a nuestro Dios. Amén. Dele gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que todo el pueblo le vio andar. Cuando tú tienes gozo por lo que Dios ha hecho en ti, todo el mundo lo va a notar. Dice, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Cómo va a ser posible? Y yo me imagino que esa noticia iba rodando. Ven, corre, ven a ver lo que pasó con el cojo. ¿Quién? El cojo. El que se sentaba. Sí, ven, corre. Imagínense, hermano, que no es una noticia cualquiera. Todo el tiempo viéndolo ahí tirado y ahora lo está saltando. Eso corría la gente. Y dice que teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Pedro no desaprovechó la oportunidad. Dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? Al Hijo Jesús, aleluya. El único que merece gloria. Ha glorificado a su Hijo. Él lo envió. Él le dio el poder sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los demonios. Eso lo hizo Dios, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y le dio la respuesta, y por la fe que en su nombre a que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Fue la fe en el nombre de Jesús. Fue la fe. Cuando Pedro vio la multitud que venía a ellos, les aclara.
Porque muchas veces endiosamos al hombre. Él le dice, no fuimos nosotros, no fue nuestra piedad, nosotros no lo podíamos hacer, sino que fue el poder de Jesús. Y recibió Jesús la gloria por la sanidad de este hombre, no los apóstoles, como los apóstoles de estos tiempos. El nombre de Jesús fue quien levantó a este hombre de su condición. Y Pedro y Juan representaban esa autoridad. Los apóstoles no enfatizaron en lo que ellos pudieran hacer, más bien usaron el nombre de Jesús para darle sanidad a este hombre, aleluya, a este cojo. Como le dije, Pedro obedeció lo que dice en Marcos 16. Jesús, con el poder y la autoridad, se las delegó al cuerpo que es la iglesia, a usted y yo. Y él sabía lo que los discípulos iban a necesitar cuando él no estuviera. Por eso les dice en Juan 16, 23 y 24, alguien me lo puede leer. Juan 16. 23 y 24. Ya lo encontré. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Lo que pidiéramos. Y eso fue lo que hizo Pedro y Juan, pedir en el nombre de Jesús. Como lo dice su palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Ante el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo. El nombre de Jesús no es una muletilla que usted puede estar usando, porque lo tomamos como una muletilla. No, yo voy a hacer esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero vaya a verle la vida desordenada que lleva. ¿Quién dijo que Dios va a responder una oración? ¿Quién dijo que el Señor va a responderle simplemente porque usted lo diga de labios para afuera? Estos hombres estaban en lo que estaban, orando en el templo. No desaprovechaban tiempo y tomamos el nombre de Jesús a la ligera. Y después, cuando no vemos respuesta, se endurece el corazón. Pero no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque usted no está dando testimonio. Sino porque usted no está llevando una vida que agrada a Dios. Amén. Y este milagro nos enseña también a mirar nuestra vida espiritual. Usted y yo estábamos postrados. Usted y yo estábamos postrados. No había quien nos levantara. Pero Jesús lo hizo. Él nos levantó. Él nos levantó de nuestra condición. Y ahora nuestro deber es hacer lo que hizo ese cojo. Seguirle. Él no se fue para su casa. Él entró al templo agarrado de Pedro y de Juan. Dice la palabra asidos, dando alabanzas al Dios Todopoderoso. Y nuestro deber es seguirle. Ay, el Señor me hizo el milagro y por aquí no lo vemos más. Y cuando regresa más espelucado de los que se fue. Por no decirle otra palabra.
No es mala. No es mala palabra. No es ninguna. Nuestro deber es seguirle. Venimos, oramos, Señor, me hace el milagro. Y por aquí, ¿qué es más derecho? A celebrarlo en el mundo. No alabar y no exaltar el nombre de nuestro Dios. Al Dios que nos salvó, al Dios que nos sanó, al Dios que nos restauró, al Dios que nos dio una posición espiritual donde no merecemos estar. Mis amados, la invitación en esta noche es a creer, es a obrar, es a caminar en fe. Aquellos que el Señor les ha dado la posición de hijos, porque el Señor Jesús retomó esa autoridad que le había sido, que había perdido a través del pecado. Dice que le exhibió públicamente a Satanás y a los demonios, y el acta que nos era contraria fue destruida. Y le dio autoridad a la iglesia. Si no lo cree, lee Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, se las doy también a ustedes. Y en Marcos 16. Pero nosotros no creemos la palabra. No tomamos la palabra que el Señor nos da. Y la invitación es que si Dios te llamó, es para que también seas instrumento en sus manos, como Pedro y como Juan. Puedas ayudar a los que están en gran necesidad. Y la mayor necesidad del hombre, ya usted sabe cuál es: tener a Cristo en su corazón. Amén. Colóquese sobre sus pies. Si hay alguien en gran necesidad en esta noche, atrévase a pedirle a Dios y a pedirle en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Un hombre cojo de nacimiento, el Señor lo pudo levantar. Y lo levantó para mostrar su gloria a todo el pueblo, porque dice que todo el pueblo estaba atónito, asombrado. Dios quiere mostrar su gloria. Y usted y yo somos portadores de un depósito, el depósito del Espíritu Santo. Y no lo usamos, no lo mostramos. Pero mi amado, que a partir de hoy usted se atreva primeramente a llevar una vida en obediencia al Padre, para que el Padre respalde cuando usted ore. Amén. Y a tener la fe que Dios le agrada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Nombre, Padre mío, Señor, como lo declara la Escritura. Señor, que un día toda rodilla se doblará, Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En esta noche, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a través de la vida, Señor, de Pedro, de Juan y de este hombre. La Biblia no registra su nombre, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros, Señor, que nos encontrábamos en una condición postrados. Alguien vio nuestra necesidad. Alguien se atrevió a orar por ti. Alguien elevó oración al cielo para que tú recibieras sanidad espiritual, para que tú pudieras estar a cuentas con el Padre. Oh, poderoso Espíritu Santo de Dios, Señor. Y también nos has llamado a cada uno de nosotros, Señor. Somos portadores de tu gloria, Señor. La iglesia es portadora de tu gloria, Señor. Nos has delegado la gran comisión, Señor, de ir y hacer discípulos, de ir y orar por los enfermos, de ir y libertar a los cautivos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todos aquellos que han creído, Señor,
en tu palabra, Señor, que oran por los enfermos, que oran porque está cautivo, Señor, que oran para que un hogar se restaure, que oran por un hijo que está perdido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Señor, a darte gracia lo que de gracia hemos recibido. Como iglesia estamos llamados, Señor, a ir, Dios mío, por los que están en necesidad. Que no pasemos, Dios mío, como si no fuera con nosotros. Que no pasemos por alto la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Que no pasemos, Dios mío, Señor, haciéndonos los ciegos ante la necesidad de los que están postrados, Señor, de los que están enfermos, de los que están lisiados espiritualmente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que se levante una iglesia en fe, que se levante una iglesia activa, Señor, en este lugar. Que se levante una iglesia que crea la palabra, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos los dará. Él nos los dará. Él es un Dios que no miente. Aleluya. Atrévete a orar en esta noche. Pídele en el nombre de Jesús. Ora por tu casa, por tus hijos, por